La amabilidad, en su esencia, es una de las cualidades humanas más veneradas a lo largo de la historia. Grandes filósofos, líderes espirituales y maestros de vida han exaltado la importancia de ser amables con los demás. Esta virtud es vista como un reflejo de compasión, empatía y altruismo, cualidades que nos conectan con los demás y nos hacen sentir parte de un todo mayor. Sin embargo, es crucial recordar que, como cualquier virtud, la amabilidad puede volverse contraproducente cuando no se equilibra con otros principios fundamentales, como la sabiduría, el discernimiento y el autocuidado. Desde la perspectiva estoica, una filosofía que se centra en la razón, el autocontrol y la búsqueda de la virtud, la amabilidad debe ser practicada con atención y conciencia. Uno de los grandes peligros de la amabilidad mal entendida o mal aplicada es que puede llevar a un desbalance interno y a consecuencias no deseadas tanto para quien la practica como para quienes la reciben. En el afán de ser amables, podríamos caer en la trampa de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros límites y de nuestras propias necesidades. Podríamos permitir que otros abusen de nuestra bondad o incluso fomentar comportamientos poco saludables en ellos. Estos son los aspectos oscuros de la amabilidad que a menudo no se mencionan, pero que pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Además, es importante reconocer que la amabilidad, cuando no se practica con sabiduría, puede interferir con nuestro crecimiento personal y con nuestra búsqueda de la verdadera felicidad. Los estoicos nos enseñan que la felicidad no proviene de agradar a los demás o de ser siempre amables, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios y de desarrollar nuestra fortaleza interior. La amabilidad, por lo tanto, debe ser una expresión de nuestra virtud y no una herramienta para buscar la aprobación externa o para evitar conflictos. En este video, exploraremos el lado oscuro de la amabilidad desde una perspectiva estoica. Analizaremos 10 formas sorprendentes en las que la amabilidad puede dañarte, no solo a nivel emocional, sino también en términos de tu desarrollo personal y de tus relaciones con los demás. Aprenderemos cómo practicar la amabilidad de manera equilibrada, sin perder de vista nuestros propios valores y necesidades. Porque, como bien nos recuerdan los estoicos, la verdadera virtud no consiste en ser siempre amable, sino en actuar con sabiduría y discernimiento en todas las situaciones de la vida. Esta exploración no busca desalentar la práctica de la amabilidad, sino más bien ofrecer una perspectiva más matizada y equilibrada. En un mundo donde a menudo se nos dice que debemos ser siempre amables, es esencial recordar que la amabilidad, como todas las virtudes, debe ser practicada con moderación y en armonía con otras cualidades igualmente importantes. Solo así podremos vivir de acuerdo con los principios estoicos de tranquilidad, fortaleza y virtud, evitando las trampas que pueden surgir cuando la amabilidad se convierte en un fin en sí misma, en lugar de ser una expresión de nuestra verdadera naturaleza racional y virtuosa. 1. La amabilidad excesiva puede ser vista como debilidad. La amabilidad es una virtud que, cuando se practica de manera equilibrada, puede enriquecer nuestras relaciones y crear un ambiente de respeto y cooperación. Sin embargo, cuando esta virtud se lleva al extremo, puede convertirse en un arma de doble filo. En muchas culturas y sociedades, ser amable es sinónimo de ser una persona de buen corazón, pero también puede ser percibido como un signo de debilidad, especialmente cuando no se establece un límite claro entre la bondad y la sumisión. Desde la perspectiva estoica, es fundamental mantener un equilibrio entre ser amable y ser firme. Los estoicos como Epicteto enseñaban que la fortaleza interior es clave para mantener nuestra integridad y nuestra paz mental. Si nos mostramos demasiado amables en todas las situaciones, sin discernimiento, corremos el riesgo de ser percibidos como personas que pueden ser fácilmente manipuladas o explotadas. La sociedad, en su naturaleza competitiva, a veces valora la asertividad y la firmeza más que la amabilidad desmedida. Esto no significa que debamos ser duros o insensibles, sino que debemos saber cuando nuestra amabilidad puede ser malinterpretada como una falta de carácter o determinación. Un ejemplo claro de esto se observa en el ámbito laboral. Un empleado que siempre dice sí a todo, que nunca expresa su propia opinión y que se esfuerza constantemente por agradar a sus superiores y compañeros, puede ser visto como alguien que carece de iniciativa o liderazgo. Esta percepción puede limitar sus oportunidades de crecimiento profesional, ya que otros podrían asumir que no tiene la fortaleza necesaria para tomar decisiones difíciles o para liderar un equipo. Además, esta percepción de debilidad no solo afecta cómo nos ven los demás, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos.
Si constantemente cedemos a las demandas de los demás por miedo a ser considerados no amables, podemos comenzar a dudar de nuestra propia capacidad para enfrentar desafíos o para defender nuestros propios intereses. La amabilidad excesiva, en este sentido, puede erosionar nuestra autoestima y socavar nuestra confianza en nuestras habilidades. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera amabilidad proviene de la fortaleza interior y de la seguridad en uno mismo. Ser amables no significa ser pasivos o permitir que otros nos traten de manera injusta. Más bien, implica actuar con benevolencia y compasión, pero siempre desde una posición de poder y control sobre nuestras propias acciones y decisiones. Debemos ser amables porque elegimos serlo, no porque tememos las repercusiones de no serlo. Así, mantenemos nuestra dignidad y respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. 2. Sacrificar tu propia felicidad. La amabilidad, cuando se practica sin límites claros, puede llevarnos a un camino peligroso donde comenzamos a sacrificar nuestra propia felicidad en nombre de la de los demás. Este es uno de los aspectos más insidiosos del lado oscuro de la amabilidad, la tendencia a poner las necesidades y deseos de otros por encima de los nuestros, a tal punto que nuestra propia satisfacción y bienestar se ven comprometidos. Desde una perspectiva estoica, el objetivo principal de la vida es alcanzar la eudaimonía o el florecimiento personal que se logra viviendo de acuerdo con la virtud y la razón. Los estoicos enseñaban que debemos cuidar de nuestra alma y nuestra mente, cultivando una vida basada en la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Sin embargo, cuando la amabilidad nos lleva a ignorar nuestras propias necesidades y deseos, estamos fallando en este objetivo fundamental. Sacrificar tu propia felicidad para complacer a los demás puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, podrías aceptar realizar tareas o asumir responsabilidades que no te corresponden simplemente porque quieres ser amable y no quieres decepcionar a quienes te rodean. A largo plazo, este comportamiento puede llevarte al agotamiento, la frustración y el resentimiento, ya que tus propios sueños y metas se ven relegados a un segundo plano. Esto no solo afecta tu bienestar emocional, sino también tu salud física, ya que el estrés y la insatisfacción crónica pueden tener consecuencias negativas en tu cuerpo. Además, esta tendencia a sacrificar tu propia felicidad puede llevar a una falta de autenticidad en tus relaciones. Cuando siempre priorizas los deseos de los demás sobre los tuyos, corres el riesgo de perder de vista quién eres realmente y lo que te hace feliz. Puede que te encuentres viviendo una vida que no es realmente tuya, sino una que has construido para satisfacer las expectativas de los demás. Esto es contrario a la enseñanza estoica de vivir en armonía con tu naturaleza y de actuar de acuerdo con tus propios valores y principios. Es importante destacar que los estoicos no defendían un enfoque egoísta de la vida, sino uno equilibrado. Ser amable y ayudar a los demás es parte de vivir una vida virtuosa, pero no a costa de tu propio bienestar. La amabilidad debe practicarse de manera que te permita mantener tu integridad y tu felicidad personal. Esto significa establecer límites claros y aprender a decir no cuando sea necesario. Al hacerlo, te aseguras de que tu amabilidad no se convierta en una carga que erosione tu felicidad, sino en una virtud que te enriquezca y te permita contribuir al bienestar de los demás desde un lugar de fortaleza y equilibrio. En resumen, sacrificar tu propia felicidad en nombre de la amabilidad no solo va en contra de los principios estoicos, sino que también puede llevar a una vida de insatisfacción y resentimiento. La verdadera amabilidad debe ser un acto de elección consciente, no una obligación que te lleve a descuidar tus propias necesidades y deseos. Al practicar la amabilidad con discernimiento, puedes cultivar relaciones saludables y significativas, mientras te mantienes fiel a ti mismo y a tu propio camino hacia la eudaimonía. 3. Generar resentimiento. La amabilidad es, sin duda, una cualidad que puede fortalecer las relaciones y fomentar un ambiente de respeto y cooperación. Sin embargo, cuando se practica de manera desbalanceada o sin reciprocidad, puede convertirse en una fuente de resentimiento tanto para quien la ejerce como para quienes la reciben. Este resentimiento, a menudo silencioso y subterráneo, puede erosionar la calidad de las relaciones y afectar profundamente el bienestar emocional de la persona que es excesivamente amable. Desde la perspectiva estoica, el resentimiento es una emoción que surge cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o cuando nuestras expectativas no han sido satisfechas. En el contexto de la amabilidad,
el resentimiento puede desarrollarse cuando una persona siente que da constantemente sin recibir nada a cambio. Esta situación es particularmente problemática porque la amabilidad, por su naturaleza, implica un acto de generosidad y altruismo. Cuando no se reconoce o se devuelve, puede generar sentimientos de amargura y desilusión. Imagina una situación en la que alguien, motivado por su deseo de ser amable, se esfuerza constantemente por agradar a los demás, ayudándolos en todo momento, sacrificando su propio tiempo y recursos. Al principio, puede que se sienta bien al hacerlo, pero con el tiempo, si no hay reciprocidad o agradecimiento, esta persona puede comenzar a sentirse utilizada y menospreciada. La sensación de que su amabilidad no es valorada puede llevar al resentimiento, una emoción corrosiva que puede destruir la relación con la persona o personas involucradas. Este resentimiento no solo afecta la relación con los demás, sino también la relación que la persona amable tiene consigo misma. El resentimiento puede manifestarse como un conflicto interno entre el deseo de continuar siendo amable y la creciente frustración por no recibir nada a cambio. Este conflicto puede llevar a la persona a cuestionar su propia valía y a sentir que su amabilidad es en vano. En lugar de actuar desde un lugar de generosidad genuina, la persona puede comenzar a actuar desde un lugar de obligación o resentimiento, lo que en última instancia desvirtúa el acto de amabilidad y lo convierte en una fuente de estrés y malestar. Los estoicos enseñan que nuestras acciones deben estar guiadas por la virtud y la razón, no por las expectativas de los demás. En este sentido, es fundamental que la amabilidad se practique con discernimiento, asegurándose de que no se convierta en una fuente de resentimiento. Para evitar este problema, es importante establecer límites claros y comunicarse de manera abierta y honesta con los demás. Si bien es natural esperar algún tipo de reciprocidad en las relaciones, los estoicos nos recuerdan que no debemos basar nuestra felicidad en las acciones de los demás. En lugar de ello, debemos actuar desde la virtud, sin apego a los resultados, y aceptar que no siempre recibiremos lo que esperamos a cambio de nuestra amabilidad. Además, es crucial practicar la autocompasión y asegurarnos de que nuestras necesidades también sean satisfechas. Si sentimos que nuestra amabilidad está siendo explotada o no es valorada, es necesario reevaluar la situación y tomar medidas para proteger nuestro bienestar emocional. Esto puede implicar reducir la cantidad de ayuda que ofrecemos o establecer expectativas más realistas sobre lo que esperamos recibir a cambio. 4. Desgaste emocional. El desgaste emocional es una consecuencia común de la amabilidad excesiva, especialmente cuando se practica sin límites adecuados o en situaciones donde no es correspondida. Este desgaste puede manifestarse de varias maneras, desde el agotamiento mental hasta la fatiga física, afectando profundamente la calidad de vida de quien lo experimenta. En el contexto de la filosofía estoica, el desgaste emocional es un signo de que estamos permitiendo que fuerzas externas, como las expectativas de los demás, tomen control de nuestra paz interior y nuestra fortaleza mental. Cuando alguien se esfuerza constantemente por ser amable, puede que se sienta obligado a atender las necesidades y deseos de los demás en todo momento, incluso a costa de su propio bienestar. Esta tendencia a priorizar las necesidades ajenas sobre las propias puede llevar a un estado de agotamiento emocional, donde la persona se siente drenada, sin energía y sin la capacidad de cuidar de sí misma. Este desgaste no solo afecta el bienestar mental, sino que también puede tener consecuencias físicas, como problemas de sueño, dolores de cabeza y una mayor susceptibilidad al estrés y a las enfermedades. El desgaste emocional también puede surgir cuando la amabilidad no es correspondida o apreciada. La persona amable puede sentirse frustrada y desilusionada al darse cuenta de que sus esfuerzos no son valorados o que no reciben el apoyo que esperaban a cambio. Esta falta de reciprocidad puede hacer que se sientan solas en sus esfuerzos, lo que aumenta el peso emocional de ser constantemente amables sin recibir nada a cambio. Desde el punto de vista estoico, el desgaste emocional es un indicio de que estamos perdiendo el equilibrio necesario para vivir una vida virtuosa. Los estoicos enseñan que debemos cultivar la tranquilidad interior, ataraxia, y la fortaleza mental, apatheia, para enfrentar los desafíos de la vida sin ser arrastrados por las emociones negativas. Cuando permitimos que nuestra amabilidad nos lleve al agotamiento, estamos cediendo nuestra paz interior a las demandas y expectativas externas, lo cual es contrario a los principios estoicos. Para evitar el desgaste emocional, es esencial practicar la amabilidad con moderación y ser conscientes de nuestros propios límites.
Esto significa aprender a decir no cuando sea necesario, sin sentir culpa o miedo a decepcionar a los demás. También implica establecer prioridades claras y asegurarnos de que estamos dedicando tiempo y energía a lo que realmente importa para nosotros. Los estoicos nos enseñan que debemos ser amables, pero no a costa de nuestra propia salud y bienestar. Además, es importante reconocer que no podemos hacer felices a todos y que no todas las situaciones requieren de nuestra intervención o ayuda. A veces, la amabilidad puede ser simplemente una sonrisa o una palabra de aliento, sin necesidad de involucrarnos profundamente en los problemas de los demás. Al practicar la amabilidad de esta manera, podemos conservar nuestra energía emocional y evitar el desgaste que surge de intentar hacer demasiado. En resumen, el desgaste emocional es una consecuencia común de la amabilidad excesiva cuando no se maneja de manera equilibrada. Los estoicos nos recuerdan que debemos cuidar de nuestra paz interior y evitar que las demandas externas nos alejen de nuestra fortaleza y tranquilidad. Al establecer límites claros y practicar la amabilidad de manera consciente y moderada, podemos evitar el desgaste emocional y mantener un equilibrio saludable entre nuestras necesidades y las de los demás. 5. Facilitar el mal comportamiento de los demás. La amabilidad, cuando no está equilibrada con discernimiento y límites claros, puede convertirse en una trampa peligrosa que facilita el mal comportamiento de otras personas. Esta es una de las consecuencias más insidiosas de ser excesivamente amable, ya que en el afán de evitar conflictos o de mantener la paz, podemos terminar permitiendo o incluso reforzando comportamientos dañinos en los demás. Desde la perspectiva estoica, este fenómeno es particularmente problemático porque va en contra de la virtud de la justicia, que implica actuar de manera correcta y justa tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cuando somos excesivamente amables, es posible que evitemos confrontar a alguien por su mal comportamiento, con la esperanza de no herir sus sentimientos o de no generar tensiones en la relación. Esta evitación puede parecer una solución momentánea, pero a largo plazo, solo perpetúa y amplifica el comportamiento problemático. Al no establecer límites claros o al no abordar el problema de manera directa, enviamos el mensaje de que el comportamiento es aceptable, lo que puede llevar a un ciclo de abusos o de acciones inapropiadas. Por ejemplo, si un compañero de trabajo se aprovecha de nuestra disposición para ayudar, delegándonos tareas que no nos corresponden, y nosotros, por amabilidad, aceptamos sin decir nada, estamos facilitando su falta de responsabilidad. Esta situación no solo nos perjudica a nosotros al aumentar nuestra carga de trabajo y generar estrés, sino que también perjudica al compañero, ya que no se le brinda la oportunidad de aprender de sus errores y mejorar su conducta. En este sentido, nuestra amabilidad excesiva puede estar contribuyendo a mantener un entorno tóxico o poco saludable, tanto para nosotros como para los demás. Otro ejemplo se encuentra en las relaciones personales. Si somos excesivamente amables con un amigo o pareja que nos trata de manera injusta o desconsiderada, al no expresar nuestras preocupaciones o al no poner límites, estamos facilitando que esa persona continúe con su comportamiento dañino. Esto no solo afecta nuestra propia autoestima y bienestar emocional, sino que también refuerza patrones de conducta negativos en la otra persona, quien no enfrenta las consecuencias de sus acciones. En lugar de actuar con amabilidad genuina, estamos permitiendo que el comportamiento negativo persista, lo que en última instancia no es beneficioso para ninguna de las partes involucradas. Desde el punto de vista estoico, es fundamental recordar que la verdadera amabilidad no consiste en complacer a los demás a cualquier costo, sino en actuar con sabiduría y justicia. Esto implica tener la valentía de enfrentar situaciones difíciles y de establecer límites claros cuando sea necesario. La justicia, como una de las 4 virtudes cardinales en la filosofía estoica, nos llama a actuar de manera correcta, no solo en nuestras acciones directas, sino también en cómo permitimos que los demás se comporten en relación con nosotros. Para evitar facilitar el mal comportamiento de los demás, es crucial desarrollar la habilidad de decir no cuando sea necesario y de comunicar nuestras expectativas de manera clara y asertiva. Esto no significa ser confrontativo o insensible, sino actuar desde un lugar de integridad y respeto tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al establecer límites saludables y al abordar los problemas de manera directa, no solo protegemos nuestro propio bienestar, sino que también ayudamos a los demás a crecer y a asumir la responsabilidad de sus acciones. 6. Perder autenticidad. Uno de los peligros más sutiles y dañinos de la amabilidad excesiva es la pérdida de autenticidad.
La autenticidad es la capacidad de ser fiel a uno mismo, de actuar de acuerdo con nuestros valores, creencias y emociones más profundas. Sin embargo, cuando estamos demasiado enfocados en ser amables y en complacer a los demás, corremos el riesgo de desdibujar nuestra identidad y de perder contacto con lo que realmente somos. Este fenómeno es particularmente problemático desde la perspectiva estoica, ya que los estoicos valoraban enormemente la integridad personal y la congruencia entre nuestras acciones y nuestro verdadero ser. La amabilidad excesiva puede llevarnos a decir sí cuando realmente queremos decir no, a aceptar situaciones que no nos hacen felices, o a adoptar comportamientos y actitudes que no reflejan quiénes somos en realidad. Este tipo de comportamiento, aunque bien intencionado, puede alejarnos de nuestra autenticidad y crear un desajuste entre nuestra vida exterior y nuestra vida interior. Con el tiempo, esta desconexión puede generar una profunda sensación de insatisfacción y de vacío, ya que vivimos una vida que no es realmente nuestra, sino una construida para agradar a los demás. La pérdida de autenticidad también puede manifestarse en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando priorizamos la amabilidad por encima de nuestra propia verdad, podemos comenzar a ocultar nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos, por miedo a causar conflictos o a ser percibidos negativamente. Esto crea relaciones superficiales y poco satisfactorias, donde no nos sentimos verdaderamente vistos ni comprendidos. En lugar de conectar con los demás de manera genuina y honesta, terminamos presentando una versión filtrada o diluida de nosotros mismos, lo que puede llevar a una sensación de soledad y desconexión. Desde la perspectiva estoica, la autenticidad es un componente esencial de la eudaimonía o florecimiento personal. Vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y con nuestros principios más profundos es lo que nos permite alcanzar la paz interior y la verdadera felicidad. Los estoicos como Marco Aurelio nos recuerdan que debemos ser fieles a nosotros mismos, independientemente de lo que piensen los demás, y que nuestra principal responsabilidad es actuar de manera congruente con nuestra propia razón y virtud. Cuando sacrificamos nuestra autenticidad en nombre de la amabilidad, estamos comprometiendo nuestra capacidad para vivir una vida plena y satisfactoria. Para evitar perder nuestra autenticidad, es esencial que cultivemos la autoconciencia y que nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos. Esto implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando es incómodo o desafiante. La amabilidad no debe ser un motivo para ocultar nuestra verdad, sino una forma de expresarla con compasión y respeto. Al ser auténticos, no solo nos hacemos un favor a nosotros mismos, sino que también permitimos que nuestras relaciones sean más profundas y significativas. Además, es importante recordar que ser auténtico no significa ser insensible o egoísta. La autenticidad se puede practicar de manera que respete a los demás y que fomente relaciones basadas en la honestidad y la comprensión mutua. Los estoicos nos enseñan que la virtud y la razón deben guiar nuestras acciones, lo que significa que podemos ser amables y auténticos al mismo tiempo. Al equilibrar la amabilidad con la autenticidad, podemos vivir de acuerdo con nuestros principios y construir relaciones que reflejen verdaderamente quiénes somos. En resumen, la pérdida de autenticidad es una de las consecuencias más peligrosas de la amabilidad excesiva. Al priorizar la amabilidad por encima de nuestra verdad, nos alejamos de nosotros mismos y creamos una vida que no está alineada con nuestros valores y deseos más profundos. Para vivir una vida plena y satisfactoria, es esencial que mantengamos nuestra autenticidad, incluso cuando es difícil o impopular. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra integridad personal, sino que también creamos relaciones y experiencias que son verdaderamente significativas y enriquecedoras. 7. Desarrollar dependencia emocional. La amabilidad, en su esencia, es una virtud que fortalece los lazos humanos y promueve la armonía en las relaciones. Sin embargo, cuando la amabilidad se ejerce de manera excesiva y sin una base sólida de autoestima, puede convertirse en una puerta hacia la dependencia emocional. Esta dependencia, que surge de la necesidad constante de aprobación y afecto de los demás, es profundamente debilitante y puede conducir a una pérdida significativa de autonomía y autoidentidad. La dependencia emocional se manifiesta cuando una persona comienza a basar su valor personal y su bienestar en la aceptación, el reconocimiento y el cariño de los demás. En este contexto, la amabilidad se convierte en una herramienta para asegurar ese afecto y aprobación, en lugar de ser una expresión genuina de bondad. Esta dependencia puede llevar a una situación en la que una persona se siente incapaz de tomar decisiones, enfrentar desafíos o incluso de sentirse feliz sin la validación externa.
En lugar de actuar desde un lugar de confianza y autosuficiencia, la persona se vuelve vulnerable a la manipulación y a las expectativas de los demás. Desde la perspectiva estoica, la dependencia emocional es un estado que socava nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestras virtudes y nuestra razón. Los estoicos enseñan que la verdadera libertad y felicidad provienen de la autosuficiencia, es decir, de la capacidad de encontrar satisfacción y paz interior independientemente de las circunstancias externas. La dependencia emocional, en cambio, nos encadena a los caprichos y fluctuaciones de los demás, dejándonos en un estado de constante incertidumbre y ansiedad. Al depender de la aprobación externa, estamos renunciando a nuestro poder interno y permitiendo que nuestra paz mental dependa de factores fuera de nuestro control. Uno de los problemas más graves de la dependencia emocional es que puede llevar a un ciclo de autosacrificio y desvalorización. En el esfuerzo por mantener la amabilidad y asegurarse el afecto de los demás, una persona puede empezar a comprometer sus propios valores, deseos y necesidades. Esto puede manifestarse en relaciones desequilibradas donde una persona da mucho más de lo que recibe, o en situaciones donde se acepta un trato injusto o abusivo por miedo a perder la conexión emocional con los demás. Con el tiempo, esta dinámica puede erosionar la autoestima de la persona, haciéndola sentir cada vez más dependiente y menos capaz de actuar de manera independiente. Para romper con la dependencia emocional, es fundamental desarrollar una base sólida de autoestima y autorrespeto. Esto implica reconocer y valorar nuestras propias necesidades y deseos y aprender a decir no cuando es necesario, sin sentir culpa o miedo al rechazo. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera fortaleza proviene de dentro, y que no debemos depender de la aprobación de los demás para sentirnos valiosos o completos. Al cultivar la autosuficiencia emocional, podemos practicar la amabilidad desde un lugar de abundancia y generosidad, en lugar de hacerlo desde la necesidad o el miedo. Además, es importante establecer relaciones equilibradas y saludables, donde exista una reciprocidad genuina y donde nuestras necesidades y límites sean respetados. La amabilidad debe ser una expresión de nuestra verdadera naturaleza, no una herramienta para asegurar la aprobación o evitar el conflicto. Al aprender a valorarnos a nosotros mismos y a actuar desde un lugar de fortaleza interna, podemos evitar la trampa de la dependencia emocional y vivir de manera más plena y auténtica. 8. Ignorar tus propios límites. Una de las consecuencias más perjudiciales de la amabilidad excesiva es la tendencia a ignorar o descuidar nuestros propios límites. Los límites personales son las fronteras invisibles que definen lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no, tanto en nuestras relaciones con los demás como en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Cuando estos límites se ignoran o se traspasan repetidamente en nombre de la amabilidad, el resultado es un desgaste profundo de nuestra energía, bienestar y sentido de identidad. Ignorar nuestros límites es, en esencia, una forma de autotraición. Nos lleva a decir sí cuando realmente queremos decir no, a aceptar responsabilidades que no nos corresponden y a permitir que otros tomen ventaja de nuestra disposición a ayudar. Esta tendencia a complacer a los demás a expensas de nuestras propias necesidades y deseos puede conducir a un ciclo de agotamiento, resentimiento y frustración. Con el tiempo, esta falta de límites claros puede erosionar nuestra autoestima y hacernos sentir que nuestras necesidades no son importantes o que no merecemos el mismo cuidado y consideración que ofrecemos a los demás. Desde la perspectiva estoica, los límites personales son esenciales para mantener la paz interior y la fortaleza emocional. Los estoicos nos enseñan que debemos actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestros principios, y que esto incluye ser conscientes de nuestras propias capacidades y limitaciones. Cuando ignoramos nuestros límites, estamos permitiendo que factores externos, como las demandas y expectativas de los demás, dicten nuestro comportamiento, lo cual es contrario a la filosofía estoica de autodominio y autosuficiencia. Una de las razones por las que muchas personas ignoran sus propios límites es el miedo al conflicto o al rechazo. Temen que al decir no o al establecer límites, serán percibidos como egoístas o insensibles, o que perderán la aprobación y el afecto de los demás. Sin embargo, esta es una percepción errónea. Establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Al proteger nuestro bienestar, estamos en mejor posición para ofrecer ayuda y amabilidad de manera genuina y sostenible, sin resentimiento ni agotamiento. Es fundamental entender que los límites no son barreras que nos separan de los demás, sino guías que nos ayudan a interactuar de manera saludable y equilibrada. Cuando establecemos y respetamos nuestros límites,
estamos enviando un mensaje claro sobre lo que es aceptable y lo que no lo es en nuestras relaciones. Esto no solo protege nuestro bienestar, sino que también ayuda a los demás a entender nuestras necesidades y a actuar de manera más considerada y respetuosa. Para evitar ignorar nuestros propios límites, es esencial practicar la autoconciencia y la autorreflexión. Debemos estar en sintonía con nuestras propias emociones, necesidades y capacidades, y estar dispuestos a actuar en consecuencia. Esto puede implicar aprender a decir no de manera asertiva, delegar tareas cuando sea necesario, y tomar tiempo para nosotros mismos cuando lo necesitemos. Los estoicos nos recuerdan que no somos responsables de las expectativas y demandas de los demás, sino de actuar de acuerdo con nuestra propia razón y virtud. Además, es importante recordar que establecer límites no es algo estático, sino un proceso continuo. Nuestras necesidades y capacidades pueden cambiar con el tiempo y es necesario ajustar nuestros límites en consecuencia. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también fortalecemos nuestras relaciones, ya que interactuamos con los demás desde un lugar de honestidad y respeto mutuo. En resumen, ignorar nuestros propios límites en nombre de la amabilidad es una forma de autosabotaje que puede llevar al agotamiento y a una profunda insatisfacción. Los estoicos nos enseñan que debemos actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestros principios, lo que incluye ser conscientes de nuestras propias capacidades y limitaciones. Al establecer y respetar nuestros límites, podemos practicar la amabilidad de manera sostenible y equilibrada, sin comprometer nuestra paz interior y nuestro bienestar. 9. Fomentar relaciones desequilibradas. Una de las consecuencias más comunes y, a menudo, más dañinas de la amabilidad excesiva es la creación y perpetuación de relaciones desequilibradas. Estas son relaciones en las que una persona da mucho más de lo que recibe, lo que puede llevar a una dinámica de poder desigual, en la que una parte se convierte en el cuidador, el solucionador de problemas o el sacrificio constante, mientras que la otra parte se convierte en el receptor pasivo que toma sin dar. Esta situación no solo es injusta, sino que también puede ser emocionalmente agotadora y perjudicial para ambas partes involucradas. Cuando somos excesivamente amables, a menudo lo hacemos con la intención de mantener la paz, evitar conflictos o asegurar el cariño y la aprobación de los demás. Sin embargo, al hacerlo, corremos el riesgo de crear una dinámica en la que nuestras necesidades y deseos se colocan constantemente en segundo plano, mientras que las necesidades y deseos de los demás se priorizan de manera desproporcionada. Este tipo de relación no es sostenible a largo plazo y puede llevar a sentimientos de resentimiento, agotamiento y baja autoestima. Las relaciones desequilibradas se caracterizan por una falta de reciprocidad. Una persona puede encontrarse constantemente haciendo sacrificios, tomando responsabilidades adicionales o siendo el apoyo emocional sin recibir el mismo nivel de apoyo o consideración a cambio. Esto puede suceder en todo tipo de relaciones, familiares, amistosas, románticas o laborales. Por ejemplo, en una relación romántica, una persona puede estar siempre dispuesta a ceder, a hacer concesiones y a poner las necesidades de su pareja por encima de las suyas, mientras que la otra persona puede dar por sentada esta amabilidad, sin mostrar el mismo nivel de compromiso o esfuerzo. Desde la perspectiva estoica, la justicia es una de las virtudes cardinales y las relaciones desequilibradas van en contra de este principio fundamental. La justicia, según los estoicos, no solo se refiere a la justicia en un sentido legal o social, sino también a la justicia en nuestras interacciones personales. Esto implica tratar a los demás de manera equitativa y asegurarse de que nuestras relaciones se basen en el respeto mutuo y en la reciprocidad. Cuando permitimos que nuestras relaciones se vuelvan desequilibradas, estamos fallando en practicar esta virtud, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Otra consecuencia de fomentar relaciones desequilibradas es que puede llevar a la otra persona a desarrollar una actitud de dependencia o de falta de responsabilidad. Al asumir constantemente el rol de cuidador o solucionador de problemas, podemos estar privando a la otra persona de la oportunidad de crecer, de enfrentar sus propios desafíos y de asumir la responsabilidad de sus acciones. En lugar de ser una influencia positiva en su vida, nuestra amabilidad excesiva puede estar impidiéndoles desarrollar la resiliencia y la independencia que necesitan. Para evitar fomentar relaciones desequilibradas, es crucial establecer límites claros y comunicar nuestras expectativas de manera abierta y honesta.
Esto no significa ser egoísta o insensible, sino actuar desde un lugar de autorrespeto y de respeto hacia los demás. Al establecer límites saludables, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también ayudamos a crear relaciones más equilibradas y sostenibles, donde ambas partes se sientan valoradas y apoyadas. Además, es importante reflexionar sobre nuestras propias motivaciones para ser amables. Si descubrimos que nuestra amabilidad proviene de un lugar de inseguridad, de miedo al conflicto o de una necesidad de aprobación, es esencial trabajar en fortalecer nuestra autoestima y en desarrollar la confianza para actuar de manera más auténtica y equilibrada. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene de actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestras virtudes, no de buscar la validación externa a cualquier costo. 10. Perder el enfoque en lo que realmente importa. La amabilidad, cuando se practica de manera desmedida y sin discernimiento, puede desviar nuestra atención y energía de las cosas que realmente importan en nuestra vida. Este es uno de los riesgos más insidiosos de la amabilidad excesiva, ya que, en el esfuerzo por complacer a los demás o por evitar conflictos, podemos perder de vista nuestras propias metas, valores y prioridades. La consecuencia es que nos encontramos dispersos, agotados y desconectados de nuestro propósito y de lo que realmente nos brinda satisfacción y sentido. En un mundo donde las demandas externas son constantes, es fácil caer en la trampa de la amabilidad excesiva, donde dedicamos demasiado tiempo y energía a cumplir con las expectativas de los demás, a expensas de nuestras propias aspiraciones. Esto puede manifestarse en la forma de aceptar tareas adicionales en el trabajo, comprometerse en eventos o actividades que no nos interesan realmente, o dedicar tiempo a personas o situaciones que no contribuyen a nuestro bienestar o crecimiento personal. Aunque estas acciones pueden parecer inofensivas o incluso nobles en la superficie, el costo acumulativo puede ser significativo. Desde la perspectiva estoica, es esencial mantener un enfoque claro en lo que realmente importa para vivir una vida plena y significativa. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y a dirigir nuestra atención y energía hacia las cosas que realmente están alineadas con nuestros valores y objetivos. Cuando permitimos que la amabilidad excesiva nos desvíe de este camino, estamos permitiendo que factores externos dicten nuestras acciones y prioridades, lo cual es contrario al principio estoico de autodominio y control racional. Perder el enfoque en lo que realmente importa también puede llevar a una vida de superficialidad y falta de profundidad. Al estar constantemente enfocados en agradar a los demás, corremos el riesgo de no dedicar suficiente tiempo a la reflexión personal, al crecimiento interior y a la búsqueda de nuestro propósito verdadero. Esto puede resultar en una sensación de vacío, de falta de dirección y de insatisfacción crónica, ya que nuestras acciones no están alineadas con nuestras verdaderas pasiones y valores. Además, cuando perdemos el enfoque en lo que realmente importa, nuestras relaciones y logros también se ven afectados. Las relaciones más significativas y satisfactorias son aquellas que se basan en la autenticidad y en el respeto mutuo, y no en la necesidad constante de complacer o de evitar el conflicto. Asimismo, nuestros logros y contribuciones más valiosos provienen de un lugar de pasión y dedicación, no de la dispersión o del esfuerzo por cumplir con las expectativas ajenas. Al mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa, podemos construir una vida más coherente, rica y satisfactoria, tanto en nuestras relaciones como en nuestras actividades. Para evitar perder el enfoque en lo que realmente importa, es crucial desarrollar una práctica regular de autorreflexión y de establecimiento de prioridades. Esto implica tomarse el tiempo para identificar lo que realmente valoramos, lo que nos brinda satisfacción y sentido, y lo que queremos lograr en nuestra vida. Con esta claridad, podemos tomar decisiones más conscientes y deliberadas sobre cómo y dónde invertir nuestro tiempo y energía, y ser más selectivos en nuestras acciones y compromisos. Los estoicos también nos recuerdan la importancia de la meditación diaria como una herramienta para mantener nuestro enfoque y para recordar lo que realmente importa. Marco Aurelio, por ejemplo, practicaba la reflexión diaria para asegurarse de que sus acciones estuvieran alineadas con sus valores y con su propósito como emperador y como ser humano. Al incorporar esta práctica en nuestra vida, podemos evitar la trampa de la amabilidad excesiva y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con nuestras verdaderas prioridades. En resumen, perder el enfoque en lo que realmente importa es una de las consecuencias más sutiles pero profundas de la amabilidad excesiva.
Al permitir que las demandas y expectativas de los demás dicten nuestras acciones, corremos el riesgo de alejarnos de nuestras verdaderas metas y valores. Para vivir una vida plena y significativa, es esencial mantener un enfoque claro en lo que realmente importa, actuar de acuerdo con nuestros valores y prioridades, y ser conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y energía. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que también construimos una vida más rica y coherente. Conclusión: la amabilidad es una cualidad admirable y esencial en las relaciones humanas. Nos conecta con los demás, fomenta un ambiente de respeto mutuo y es un reflejo de nuestras mejores intenciones. Sin embargo, como hemos explorado a lo largo de este análisis, cuando la amabilidad se ejerce sin equilibrio, discernimiento o límites claros, puede convertirse en un arma de doble filo que, en lugar de enriquecer nuestras vidas, nos drena emocionalmente, nos desconecta de nuestra autenticidad y, en última instancia, nos aleja de lo que realmente importa. La filosofía estoica nos ofrece una visión profunda y equilibrada sobre la práctica de la amabilidad. Según los estoicos, debemos actuar en armonía con nuestras virtudes, pero también debemos ser conscientes de nuestras propias necesidades, capacidades y límites. La amabilidad, cuando se ejerce con sabiduría, es una expresión de justicia, autocontrol y fortaleza interior. Sin embargo, cuando se convierte en una respuesta automática impulsada por el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación o la evasión del conflicto, deja de ser una virtud y se transforma en una fuente de desequilibrio y sufrimiento. Es crucial comprender que la amabilidad no debe ser sinónimo de complacencia o autosacrificio constante. Ser amables no significa que debemos renunciar a nuestras propias necesidades, deseos o límites, ni que debemos permitir que otros nos traten de manera injusta o irrespetuosa. La verdadera amabilidad surge de un lugar de autorrespeto y autosuficiencia, donde somos capaces de actuar con compasión y consideración hacia los demás, sin perder de vista nuestra propia dignidad y bienestar. Uno de los mayores peligros de la amabilidad desmedida es que puede llevarnos a relaciones desequilibradas, donde damos mucho más de lo que recibimos, o donde nuestras acciones son guiadas por la necesidad de evitar el conflicto en lugar de por un deseo genuino de ayudar. Estas dinámicas no solo nos agotan emocionalmente, sino que también pueden perpetuar comportamientos perjudiciales en los demás, creando un ciclo de dependencia, resentimiento y disfunción. Además, cuando permitimos que la amabilidad excesiva nos desvíe de nuestras verdaderas prioridades, estamos sacrificando nuestro propio crecimiento, satisfacción y propósito. Al enfocarnos demasiado en agradar a los demás, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente nos importa, lo que nos apasiona y lo que nos da sentido. Esto puede llevar a una vida de superficialidad y desconexión, donde nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores más profundos. Por lo tanto, es esencial que cultivemos una amabilidad consciente y equilibrada que esté enraizada en la autoconciencia, el autorrespeto y la claridad de propósito. Esto implica aprender a decir no cuando es necesario, establecer límites saludables en nuestras relaciones y dirigir nuestra energía hacia las cosas que realmente nos importan y nos nutren. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene de dentro y que debemos actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestros principios, no dejarnos llevar por las expectativas externas o el miedo al rechazo. En última instancia, la amabilidad debe ser una expresión de nuestra mejor versión, una manifestación de nuestra capacidad para conectarnos con los demás de manera genuina y significativa. Pero para que esta amabilidad sea verdaderamente efectiva y sostenible, debe estar equilibrada con un fuerte sentido de autorrespeto y una comprensión clara de nuestras propias necesidades y límites. Al practicar una amabilidad consciente y equilibrada, podemos enriquecer nuestras relaciones, vivir de acuerdo con nuestros valores y, al mismo tiempo, proteger nuestro bienestar emocional y nuestra paz interior. En resumen, la amabilidad es una virtud poderosa, pero como todas las virtudes, debe ser ejercida con sabiduría y moderación. Al ser conscientes de los posibles peligros de la amabilidad desmedida, podemos asegurarnos de que nuestras acciones sean una verdadera expresión de compasión y justicia, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Los estoicos nos invitan a vivir de acuerdo con nuestros valores y a actuar con integridad, lo que incluye ser amables de manera que enriquezca nuestras vidas y las vidas de los demás, sin sacrificar nuestra propia dignidad y bienestar. Gracias por acompañarme en este análisis sobre el lado oscuro de la amabilidad y cómo el estoicismo puede ayudarnos a encontrar un equilibrio.
Si te gustó este contenido y quieres explorar más sobre filosofía, mindfulness e inteligencia emocional, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.